Esto es lo que somos. Esto es lo que ignoramos. Esta es nuestra realidad y no podemos seguir evadiéndolo. El artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir summa causa. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. ¿Cómo es? A ver. Pero del dicho al hecho, la realidad es otra. Diariamente nuestras calles nos recuerdan lo olvidado y mal planificado que todo está. Convivir con la basura se ha vuelto nuestro estilo de vida. Todos nuestros residuos mal gestionados tienen tres destinos: los rellenos sanitarios, celdas emergentes y botaderos a cielo abierto. Esta es su finalidad. La basura se deposita sin ningún control, separación o tratamiento, solo con el objetivo de enterrarla y olvidarnos de ella, como si nunca hubiera existido. Prácticamente nosotros tratamos nuestros desechos no en rellenos sanitarios técnicamente comprobados. La mayoría se ha evidenciado que se envían hacia botaderos sin ningún control, al aire libre, donde no hay ningún tipo de membrana que soporte lo que es residuo sólido y suelo. Por lo tanto, hay una contaminación directa hacia el recurso suelo, el recurso biodiversidad, el recurso hídrico. Entonces ahí tenemos obviamente un problema medioambiental. Se dan vectores de enfermedad como las ratas, los mosquitos. Se dan otros problemas de contaminación atmosférica, o a veces para reducir el volumen de este residuo se incinera sin ningún control, es decir, se quita el residuo del suelo, del agua, para contaminar la atmósfera. Así que obviamente eso genera inconvenientes ambientales, sociales y muchas problemáticas. No tienen ningún beneficio, no hay ningún proyecto que permita aprovechar todo ese espacio, simplemente es ocultar la basura. Y luego ir a otra montaña, ocultar la basura y así seguir hasta que ya no tengamos lugares donde ocultar la basura. Entonces es así de triste, pero es la forma de pensar que se tiene actualmente. No se tiene un programa de gestión de desechos integral, ni siquiera se tiene un manejo de desechos en las casas, entonces nadie habla de esto. O sea, se ve basura en las calles, pero hasta que llegue un punto que nuestros ríos estén llenos de basura no nos vamos a dar cuenta que el problema está aquí. Pero ¿hasta cuándo podremos vivir así? ¿Hasta cuándo aguantaremos y aguantará nuestra tierra? ¿Qué pasa con estos suelos después de habernos prestado sus servicios? En algunas partes del Ecuador el servicio de recolección de basura ni siquiera llega. Estamos en Cotacachi, parroquia García Moreno. El camión de la basura solo pasa una vez por semana, tiempo suficiente para que la basura de los habitantes se acumule. Aquí solo se aprovechan los residuos orgánicos para la agricultura. Pero los residuos inorgánicos son incinerados. Son creencias erróneas pensar que algo que le hacemos al planeta, o algo que mal utilizamos, o algo que contaminamos, solo repercute localmente. Es verdad que algunos efectos contaminantes tienen un un efecto de acción inmediata en la zona local, pero muchos, como por ejemplo el cambio climático global, viene o proviene de esas fuentes muchas veces. Si usted no trata bien el residuo sólido de una ciudad y por lo tanto esto está al cielo abierto, esto empieza a hacer un proceso de digestión anaerobia. Y esto técnicamente hablando, el residuo final, digamos, es metano. Y el metano contribuye, es un gas de efecto invernadero con un potencial de 20 a 70 veces mayor que el CO2. Entonces, y otro tipo de gases que también se generan ahí por procesos de metabolismo diferente, ¿no? Como por ejemplo el sulfato de hidrógeno u otros componentes que generan este olor a podrido, a dañado, a descomposición. En realidad eso a la gente que vive cerca obviamente le genera un problema, un inconveniente.
Pero si eso contamina, si no tenemos una geomembrana, si no hay ningún tipo de tecnología, el residuo al descomponerse va a contaminar el suelo. Por lo tanto, ese suelo ya no servirá para otro tipo de uso. Y a la vez va a contaminar el recurso hídrico, porque pensemos que todo el tiempo precipita en todos los lugares. La lluvia es de ubicación universal, por lo tanto, el lixiviado y la escorrentía va a llevar esto a los ríos. Todos estos actos que hemos mantenido por varios años pueden derivar en grandes consecuencias, como ya se han visto con el colapso de rellenos sanitarios, cultivos afectados por lixiviados, etc. La basura nos puede causar tanto daño y nadie lo ve. También en el caso de los gases que mandan esta quema del metano, también son gases tóxicos, los cuales pueden provocar cáncer de pulmón, entre los problemas más graves. Y también la contaminación del agua por los lixiviados, porque no nos aseguran de que esos lixiviados estén filtrando hacia el suelo. Y como vimos justamente al lado del lugar de almacenamiento de los desechos, hay un cauce de agua, entonces que puede estar diseminando todos estos compuestos que se lixivian, ¿no? O sea, que se filtran por los suelos hacia los focos de agua que existen, subterráneos sobre todo. Y muchas veces estos lixiviados van acarreando otros tóxicos. Entonces nosotros al momento que estamos enviando nuestra basura mezclada, nuestros residuos orgánicos con plásticos, cartones, vidrios, pilas, focos fluorescentes, pastillas, pañales, de contaminación que se produce, y como el compost produce toda esta cantidad de agua, 75% de agua, se va y se hacen unos ríos de contaminación terrible. Entonces, al final nosotros cuando sacamos nuestra basurita de nuestra casa, sacamos y como que se desaparece del mundo y ya no está. Pero mentira, o sea, hay barrios y familias que están siendo afectadas por nuestros residuos. No porque no puedas ver los problemas a simple vista, significa que no existan. Existen y nos afectan, y a todo nuestro ecosistema. Mientras estos temas se ignoran y se sigue apostando alcaldía tras alcaldía por los rellenos sanitarios, nuestras autoridades nos piden relajarnos, donde prima la inconformidad al ver cómo se desperdiciarán y contaminarán 54 hectáreas de tierra y hermosos paisajes, todo por enterrar la basura. De hecho, esto de los residuos, se podría decir así, es un ingreso también para ellos, porque aquí, no sé cómo estará en Ibarra, pero aquí en Quito se paga alrededor de 180 a 190 dólares la tonelada. Entonces, ahora sí eso multiplicamos por 2.200 toneladas que se están produciendo, y si multiplicamos eso por todo el año, o sea, hay que pensar, o sea, por qué es que todavía no se está haciendo esta gestión de los residuos. Pero hay un valor que se paga de la recolección de los residuos. Entonces, nosotros estamos pagando por este servicio, pero lo malo es que no lo están gestionando, no lo están haciendo bien. Entonces, o sea, yo sí estoy de acuerdo que sí se siga pagando, porque sí lo estamos pagando, pero que se haga de una correcta gestión. Al año se entierran 12.000 toneladas de residuos en Ecuador, y un ecuatoriano genera al día 0.86 kilogramos de basura. En el 2017, el país botó 12.337 toneladas de basura, lo que representa 352 tractocamiones llenos. A niveles generales, en Ecuador, enterrar una tonelada de basura cuesta alrededor de $50, pero los botaderos tienen un tiempo de vida útil caduco y deben ser reemplazados constantemente, contaminando todo a su paso. Según el Ministerio del Ambiente, en el Ecuador existen 144 botaderos a cielo abierto y 77 rellenos sanitarios. Las 3 ciudades que más basura aportan son Cuenca, Quito y Guayaquil. Ya es alterado de por vida, porque ya lo hemos alterado tanto como humanos. Por eso la Tierra ya llegó a una nueva etapa que se llama el Antropoceno, en donde las huellas que ha dejado la humanidad ya se van a ver por siglos de siglos de siglos de siglos. O sea, ya marcaron la Tierra nuestras acciones. Bueno, en realidad el residuo sólido a nivel mundial ya es un problema que muchos países han tenido que buscar la solución, porque es algo que te va invadiendo de a poco un territorio, un espacio, y va generándose un inconveniente cada vez mayor.
En realidad, como usted mismo lo menciona, tenemos que tomar ejemplos de otros países que lo han hecho, quizás poner una normativa mucho más restrictiva, o si no, si ya la tenemos que hacerla cumplir, que muchas veces no hay, digamos, los oficiales o las personas o los técnicos, la presión que permita que eso se cumpla, porque en realidad la legislación existe, tenemos el texto unificado de legislación ambiental, tenemos muchos acuerdos ministeriales, tenemos las normas del INE que indican ya muchas cómo se debe realizar algunos procesos. Lo que pasa es que luego técnicamente no se hace, quizás por voluntades políticas, quizás por faltas de presupuestos, algunos inconvenientes que puedan haber agregados, pero obviamente hay que pensar ya en que ese es un vector de enfermedades, es un problema ambiental de salud humana y por lo tanto hay que manejarlos de forma adecuada, buscar que ya no se hable del término residuo, sino se hable de generalmente de recuperación de abonos, de fertilidad, de biogás, de combustibles obtenidos a partir de darles una segunda vida a los productos. Todos esos términos ecológicos sostenibles yo creo que deben ya empezar a implementarse a nivel nacional y de esta forma pues contribuiremos a que la gente viva en un ambiente sano, que nos lo dice la Constitución, ¿no? Y estos no son los únicos problemas que presenta el país con respecto a la basura. Ecuador es el tercer país de América Latina que más importa basura del extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Pero no todo está perdido, podemos comenzar a hacer las cosas bien. Comencemos desde ahora, antes de que sea demasiado tarde. No tengo conocimiento exacto de cuál es la composición de la basura que viene de los Estados Unidos, pero me imagino que como ellos tienen más industrias y hay un montón de procesamiento allá, sobre todo a nivel industrial de comida, de ropa, de electrodomésticos. Pienso que sí deben existir cantidades altas de compuestos tóxicos, sobre todo como plomo, que es uno de los más conocidos que causa cáncer. Las personas, en los niños, hay afectaciones a nivel neurológico y no se diga, por ejemplo, puede existir problemas de contaminación cruzada con microorganismos que no tenemos acá en el país, pero que vienen en la basura de Estados Unidos. Hay que pensar que Ecuador es un país mega diverso. Es un país que tiene una diversidad de ecosistemas, de ambientes, de especies de flora, de fauna, y entonces empezar a ingresar en el país residuos que a su vez traen problemas, porque traen vectores de enfermedades, traen microorganismos que probablemente pueden ser exóticos, yo creo que es erróneo, obviamente. O sea, no hace falta pensarlo un poco más, no tenemos la infraestructura, no tenemos las tecnologías, entonces de alguna manera sería mejor pensar en otro tipo de alternativas o de ideas en el ámbito político, en el ámbito, digamos, de intercambio internacional y no aplicar algunas que quizás nos perjudiquen y nos pongan en riesgo a nivel de país y bueno, de ecosistemas, de ambiente. El 66.5% de lo que se entierra en Ecuador es orgánico. Los residuos orgánicos se pueden aprovechar de diversas maneras, desde convertirlos en energía hasta crear con ellos tierra fértil. Cualquiera de las opciones no perjudica al medio ambiente. Legni Vivas, ingeniera agrónoma, es el claro ejemplo de que para hacerle un bien al planeta y a la sociedad solo se necesita ser conscientes del problema, estar inconforme y hacer algo para cambiarlo. Inició este proyecto por medio de YouTube. En YouTube fue donde íbamos dando capacitaciones, de hecho estamos como AgroVivas y ahí empezamos dando estos talleres de agricultura, del reciclaje, y para hacer un taller que necesitábamos de compostaje necesitábamos una buena cantidad de compost para explicarles. Entonces en mi barrio fuimos a ver un poco de del compost y a recoleccionar. Iniciábamos con una carretillita coleccionando estos residuos orgánicos. Entonces yo les enseñé a mis vecinos que empiecen a hacer el compost, pero decía que eso es como mucho tiempo, que a veces te trae olores y esto. Entonces me decían, vecina, mejor deme haciendo el compost y luego no retorna el compost. Y bueno, y como todos estaban encerrados y yo andaba con mi carretillita ahí retirando y todos escuchaban ya la carretilla y decían, vecina, a mí también llévese mis residuos orgánicos, vecina, y así de poco en poco se sumaron 60 familias aquí en mi barrio. Si colocamos, por ejemplo, este compost natural que sale igualmente de todos nuestros desechos, lo incorporamos al suelo, puede suplir toneladas de agroquímicos y pesticidas que constantemente estamos comprando y adquiriendo. Pero lo que vimos que es del compost, al momento que se iba haciendo este proceso, empezaron a germinar un montón de
de plantitas como tomates de riñón, lechugas. Entonces la idea es, las personas nos entregan en forma de basura y nosotros les retornamos en forma de vida, en forma de alimentos, en forma de abono. Nosotros les entregamos los tachitos, pasamos una vez por semana retirando todos sus desechos orgánicos que hayan recolectado y al cabo de 3 meses, porque 3 meses se demora en hacer todo este proceso de transformación en tierrita, entonces luego de 3 meses le retornamos en forma de compost, plantitas y lo que se está produciendo en la huerta. El 33.5% de los residuos restantes corresponden a desechos inorgánicos, que si se clasificarían adecuadamente, la mayoría se podría reciclar. Al reciclarlos, estarían entrando en circularidad para que puedan ser aprovechados correctamente. Según cifras del INEC, el 96% de la basura en Ecuador se entierra y solo el 4% se recicla. Este trabajo de reciclaje lo hacen en mayor medida los recolectores de basura informales. En el Ecuador son 20.000 personas que se dedican a este oficio tan marginado. Si separamos los residuos orgánicos aparte, a su vez estaríamos dando, se podría decir, una vida digna a las personas, porque se llaman, los minadores yo les llamo superhéroes, porque si nosotros salimos unos minutitos antes que pasen los recolectores de basura, vamos a ver un montón de recolectores buscando en la basura, viendo plásticos, cartones, vidrios, latas y rebuscando en nuestra basura. Y qué terrible ver cómo, o sea, tienen que estar rebuscando ahí y muchos han sido despreciados porque les dice, me está rompiendo la basura, parecen perros. Entonces, y qué loco, porque ellos son realmente los que están ayudando, o sea, los que verdaderamente estamos ensuciando somos nosotros, pero gracias a su gestión, qué gran labor están haciendo para poder ayudar y gestionar. Pero si nosotros separáramos nuestros orgánicos, ya estaríamos entregando hasta los cartones, papeles, todo eso ya iría limpio. Yo creo que el prohibir las bolsas de plástico está funcionando, entonces hacen que uno genere un comportamiento. Si no lo prohíbe y lo tiene usted ahí a mano, la gente es muy facilista, obviamente va a decir esto está así. Claro que hay ejemplos en los cuales las personas al no tener ya esas bolsas que compraban la comida, digamos, de los alimentos y luego llegaban a casa y de repente lo que hacíamos es reutilizarla para tirar ahí la basura y tal. Puede ser que en ese momento yo tengo que comprar ahora sí unas bolsas para eso, pero hay alternativas obviamente también a esas bolsas. Y si reciclamos ya no necesito bolsas, entonces todo empieza a generar un sentido lógico hacia la política o la visión que se tiene como país. Bueno, yo creo que nunca debieron haberse creado en realidad los empaques de un solo uso porque simplemente favorecen al consumismo. Nuestros abuelos no usaban para nada el plástico. Entonces pienso que es algo innecesario, solo la comodidad del ser humano. Todos estos problemas se podrían mitigar con una correcta gestión de residuos. Esto brindaría plazas de trabajo en un país donde el desempleo solo sube. Además, ayudaría a que todos los ecuatorianos seamos más conscientes y responsables de todo lo que consumimos y desechamos a diario. Ecuador tiene grandes retos en los próximos años: crecer en conciencia ambiental, dejar de aportar al ecocidio y reducir la inequidad existente. En 3 años hemos tenido 5 ministros de ambiente y en la pandemia despidieron a guardaparques de las áreas protegidas. Necesitamos nuevos líderes que sean conscientes del problema en el que estamos viviendo, que sabiendo esto quieran aportar al cambio. La protección de nuestro hogar, el medio ambiente, nos permitirá seguir generando oportunidades de desarrollo. Creo que debe ser algo genuino, ¿no? Yo creo que la educación ambiental es algo que ya está poniéndose muy de moda. Usted revisa o ve cómo viven otros ciudadanos, ya muchos tienen una dieta vegetariana, muchos ya no utilizan bolsas para ir a comprar a la tienda, sino que utilizan su propia mochila o una como se utilizaba antes, bolsas reciclables hechas en material de tela u otros componentes. O sea, es una forma de vivir, es un estilo de vida. Y cuando se enseña desde la práctica, porque muchos niños aprenden con el ejemplo de los padres, cuando desde el hogar nosotros tenemos, digamos, ese comportamiento diario que generamos que la gente nos siga, simplemente. Y luego en las escuelas, yo estoy muy de acuerdo en eso, creo que debe ser una asignatura obligatoria que ya se dé en muchas instituciones, la educación ambiental, el enseñar cómo manejar el recurso hídrico, la biodiversidad, los residuos sólidos, que significan muchas palabras claves y básicas en torno al ambiente y al cuidado de este entorno, de estos ecosistemas.
y tal. Yo creo que eso es clave para poder, obviamente, a partir de ahí, que la gente comprenda otros procesos, porque muchas veces la gente no liga, ese es el problema. La gente va a un supermercado y no sabe de dónde proviene tal fruta o tal envasado o tal producto, no liga. Entonces en muchos lugares cuando no hay esa unión de dónde proviene y qué es lo que tengo, ahí es cuando nos separamos mucho de la ciudad, de lo que es el ambiente natural, y en ese momento pensamos que el agua que abrimos en un grifo viene de forma gratuita y sin ningún inconveniente, o pensamos que el residuo se puede generar. Más o menos generamos 1 kilogramo por persona por día prácticamente de residuos sólidos. Imagínense, somos 7.500 millones de personas en el mundo. Eso es insostenible no solo en este planeta, sino si tuviéramos 2, 3 planetas sería igualmente insostenible a largo plazo, porque la población humana sigue creciendo. Entonces en algunos países le han encontrado ya quizás una solución a la gestión. Yo creo que eso es adecuado. Incluso lo que mencionaba usted antes y se me olvidó puntualizarlo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezaron a gestionar, a hacer reciclaje de residuos, generaron 1 millón de empleos nuevos. Entonces estamos viendo que apostar por un manejo eficiente de los residuos es una inversión, sí, al inicio, pero a largo plazo genera muchos réditos y muchas ventajas económicas, ambientales, sociales, etcétera, etcétera.